Bienvenidos otra vez a su canal, Ay Manitas. En el video de hoy les mostraremos cómo pueden ustedes mismos reemplazar el eje central de una bicicleta. Asimismo, cómo pueden retirar los pedales, las bielas, los platos o estrella, los rodamientos o valeros y las cazuelas o copas. Todo lo relacionado con el eje central, con la parte que sostiene los pedales. Para empezar, quiero mostrarles que necesitarán ustedes esta herramienta. Esta es china y por lo mismo sale un poco económica. Es un extractor para eje de centro o eje central. Este nos costó aproximadamente unos 50 o 60 pesos, ya que lo pueden conseguir mucho más caro en plataformas como Mercado Libre de una mejor calidad. Pero este era suficiente para lo que realizaremos en este trabajo. Como podemos observar, esta herramienta consta de dos partes, esta especie de dado con un vástago con cuerda y esta pieza negra que también tiene la función de entrar y salir sobre el primer vástago o el vástago de la primera pieza. Este es un extractor y nos será muy útil para el trabajo que realizaremos. De hecho, será una herramienta fundamental. Aunado a esto, utilizaremos una llave de 5 octavos, grasa y quizás unas pinzas de presión. Toda la lista de materiales y herramientas se las dejaremos en la caja de la descripción. Lo primero que haremos será colocar nuestra bicicleta volteada, con el asiento hacia el suelo y las llantas hacia arriba para poderla estabilizar y poder realizar el trabajo. Lo primero que vamos a hacer es retirar las tuercas que están sosteniendo las bielas de los pedales. En este caso, esta bicicleta tenía de cada lado una tuerca que sobresalía a la biela. Al parecer se las colocaron para que los pedales, como tenían mucho desgaste, o las bielas, no se salieran de su lugar, ya que el dueño de esta bicicleta refería que los pedales a veces se les salían por completo, o las bielas se salían del eje. Una vez que logramos aflojar estas tuercas, las tenemos que retirar. Yo utilicé tanto la llave de 5 octavos como la pinza de presión para poder aflojar estas tuercas que sobresalían de la biela. Una vez retirando estas tuercas, tenemos que retirar ahora una tuerca interna, que es la original, la que llevan estos pedales, y para ello nos valdremos de nuestro extractor. Colocaremos la parte plateada, la del dado, que es de la medida exacta de esta tuerca. Con nuestra llave de 5 octavos nos sujetaremos de esa parte metálica para hacer fuerza y poder aflojar esta tuerca. Una vez que retiramos esta tuerca, la biela saldrá con todo y el pedal, y así podremos tener acceso de este lado, del lado izquierdo, a nuestro eje. Como podemos ver, la biela pues ya tenía mucho desgaste, mucho juego, por eso las tuercas se salían por el movimiento que tenían. Y aquí ya podemos tener más acceso al eje. Aún hay que retirar dos piezas más, dos tuercas por así decirlo, para poder acceder al eje y retirarlo. Aquí señalaremos la tuerca que tenemos que retirar primero para poder sacar el eje, pero antes de eso vamos a retirar la otra biela del otro lado, la que contiene también el plato o estrella de nuestra bicicleta. Lo mismo, quitamos la primera tuerca que nos estorbaba, retiramos nuestra cadena y aflojamos la tuerca interna y listo. Podemos retirar toda la biela con los platos o estrellas de esta bicicleta, que como podemos observar pues también ya estaban muy gastados, oxidados y hasta un poco chuecos, y pues es momento de cambiarlos. Ahora sí, una vez que hemos retirado estas bielas y los pedales y los platos, podemos acceder a los mecanismos o tuercas que están sujetando el eje central de la bicicleta. En esta vista podemos observar que el eje tiene desgaste y además tiene juego. Al parecer pues los valeros que lleva adentro de esta pieza pues están ya muy gastados o incluso tal vez rotos. Para poder aflojar la pieza que les mencionaba hace un momento, utilizamos un desarmador plano y golpeteamos con un martillo, o en mi caso con las pinzas de presión, para poder sacar esta tuerca. Hay que darle unos golpecitos en las muescas que tiene. Esta pieza tiene 3 muescas y ahí podemos aprovechar estas muescas
para golpear y girar esta especie de tuerca. Giramos la bicicleta para poderlo apreciar mejor. Aquí está esta tuerca, que es como una rondana, es muy delgada y tiene 3 muescas. Una vez que la aflojamos con los golpes, podemos retirarla girándola con la mano simplemente. La giramos hasta que salga. En nuestro caso también, una vez que aflojamos esta, la siguiente tuerca que vamos a apreciar, bueno, esta es la primera que quitamos, les digo, es muy delgada, tiene 3 muescas. En esas muescas vamos a hacer presión con el desarmador y los golpes para poderla extraer. La siguiente tuerca es más gruesa, mucho más grande, y en nuestro caso estuvo muy fácil de retirar. No fue necesaria ninguna otra herramienta, simplemente la pudimos girar con la mano. Es esta. La giramos y aquí vamos a ver ya, o tendremos acceso a los rodamientos o valeros. Como podemos ver, pues incluso los balines ya se salieron del rodamiento o valero porque ya está muy dañado, y eso generaba el juego de nuestro eje. Miren, este es uno de los valeros, prácticamente totalmente destruido, ya inservible. Y como podemos ver, pues todo esto tiene mucha grasa, lodo, tierra. Este es el eje, también tiene mucho desgaste, está muy sucio y por eso lo vamos a reemplazar. Una vez que pudimos quitarlo, del otro lado, de donde no hemos quitado la tuerca, también hay otro valero. Vamos a retirar todo lo que pudiera estar adentro de este círculo, de este orificio. Vemos el otro valero también destruido por completo. Lo retiramos, que no quede ninguna rebaba del metal o algún balín de nuestro rodamiento, para poder después engrasar y colocar las piezas nuevas. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para poderles mostrar cómo retirar los pedales de la biela. La biela la retiraríamos porque tiene desgaste, pero los pedales todavía funcionaban. Entonces, valiéndonos con una llave de 5 octavos, la vamos a colocar en la base del pedal, la que se une con la biela, y vamos a girar en sentido contrario a la inserción del pedal. Hacemos fuerza con nuestra mano sujetando la biela y con la otra sujetamos la llave de 5. Y listo, podemos obtener uno de los pedales que, como les menciono, están en buen estado. Hacemos lo mismo con el otro pedal que tiene la biela y los platos. Sujetamos con nuestra pinza, hacemos fuerza con la biela y giramos en sentido contrario. Y así podemos aflojar el otro pedal. Esto lo vamos a hacer porque los pedales no los vamos a cambiar. Simplemente vamos a cambiar esta pieza. Los platos, la biela ya no funcionan, pero los pedales sí. Y aquí tenemos todo ya desarmado. Los pedales los vamos a reutilizar. Estas bielas pues ya se van a ir al fierro viejo, ya no funcionan. Son de aluminio, pero pues ya están muy viejas y gastadas. Este es el eje, también ya no va a funcionar. Las tuercas que quitamos, la segunda, la más gruesa, la más delgadita, los balines, los valeros completamente destruidos. Todo esto es lo que vamos a reemplazar. Así que si te interesa ver cómo lo hacemos, quédate hasta el final del video para que tú puedas hacer este trabajo también. Aquí tenemos ya las piezas nuevas. Este es el eje, lo consigues junto con sus tuerquitas. También este kit que viene en esta cajita, que consta de los rodamientos o valeros, las copas o cazuelas o las tuercas que sujetarán el eje central. Tiene una, la del lado izquierdo, con su valero, otro valero con la tuerca delgadita que tiene las muescas que retiramos con el desarmador, y también la otra tuerca que quitamos con la mano, y ese es el kit completo. Estas piezas son muy baratas, alrededor de unos 30-40 pesos este kit completo, y otros 30 o 40 pesos del eje aproximadamente. Y también compramos la biela o ambas bielas de los pedales con sus platos o estrella. La que quitamos era de varios platos y esta es única, es una sola. Vamos a poner esta nueva biela en su lugar con el nuevo plato.
Como les decía, los pedales los vamos a reutilizar porque están en buen estado. Estas son todas las piezas que reemplazaremos. Vamos a ver cómo lo haremos. Lo siguiente será engrasar con grasa de automóvil el interior. Vamos a engrasar todas las piezas que van dentro de este orificio. Vamos a engrasar la tuerca o cazuela grande y vamos a ponerle gran cantidad de grasa, suficiente porque esto va a estar ahí, este valero va a estar ahí mucho tiempo y va a estar siempre en fricción, entonces necesita estar bien lubricado siempre porque va a estar en constante movimiento. Colocamos suficiente grasa y lo colocamos de esta manera, el valero dentro de la tuerca, como se puede apreciar ahí. También vamos a colocar grasa en el orificio donde extrajimos el eje central. Colocamos la grasa con nuestro dedo y también colocamos grasa al otro valero. Engrasamos completamente todas estas piezas del kit que mostramos en la cajita. Colocamos el valero en su posición. Con la grasa pues va a ser difícil que se mueva, se va a quedar en su posición. Y ahora sí, también engrasamos un poco el eje en esta parte, que es donde hará contacto con los balines del rodamiento. Colocamos suficiente grasa y lo insertamos en su lugar. Nos fijamos que quede bien derechito y retiramos ambas tuercas. La del otro extremo también ya estaba retirada, si no, no va a entrar. Y aquí retiramos la tuerca que sujetará la biela del pedal. Ahora sí podemos colocar el otro valero junto con su tuerca que ya habíamos engrasado previamente. Lo enroscamos manualmente. Y aquí también vamos a valernos de otra herramienta. Si ustedes tienen la herramienta específica para apretar esta pieza, sería lo ideal. Nosotros lo hicimos primero con las manos. Y una vez que ya no pudimos apretar más con las manos, utilizamos las pinzas de presión. Esta tuerca tiene dos muesquitas o dos salientes que nos ayudaron a sujetarla con las pinzas de presión. Entonces apretamos lo más que pudimos con las manos y luego con las pinzas de presión, valiéndonos de esas salientes, apretamos lo más que pudimos esta tuerca. Esta tuerca tiene que entrar en su justa medida. Si nosotros nos pasamos a la hora de apretar, podemos hacer que se genere mucha presión en los valeros y entonces el eje no giraría libremente. Si ustedes sienten que se pasaron a la hora de apretarlo, pueden aflojarlo un poco y estar checando que el eje gire con libertad, pero tampoco que tenga juego. Una vez que lograron eso, van a colocar la siguiente tuerca delgadita con las muescas. Lo pueden hacer primero manualmente y después, si quieren, también apretarla un poco con algunos golpes con su desarmador y un martillo para que quede apretada lo mejor posible. Listo, ya tenemos el eje en su lugar con el juego suficiente o con la movilidad necesaria para poder colocar ahora sí las bielas, los platos y los pedales. Aquí vamos a acomodar un poquito la cadena para poder colocar el plato junto con su biela del lado derecho. Entonces lo hacemos que coincida en el eje y listo, ahora sí podríamos apretar su tuerca. Voy a voltear nuevamente la bicicleta para que esto se aprecie mejor. Colocamos la cadena encima del eje, colocamos la biela con su plato en su lugar, la hacemos coincidir y entonces ya podríamos colocar la cadena en los platos o la estrella. Aquí vamos a hacer nuevamente una pausa. En nuestro caso, nuestros pedales salieron de manera muy sencilla, las bielas salieron muy fácil porque había mucho desgaste. Pero en su caso puede ser que estas bielas estén muy apretadas y para eso es el extractor. Aquí les voy a mostrar cómo funciona el extractor. Vamos a sacar lo más que se pueda la parte negra del vástago plateado y lo enroscaremos. Ya recuerdan que la parte negra tenía una rosca externa, entonces vamos a enroscar esa rosca en la biela o el pedal.
Recuerden que también la biela tiene una rosca interna. Entonces hacemos coincidir estas roscas, las apretamos un poco y luego con nuestra llave vamos a girar la parte plateada, la del dado, hasta que el pedal salga muy fácilmente. Así es como se extrae la biela o el pedal de un eje central con el extractor. Entonces recordamos rápidamente, la parte negra que tiene cuerda externa la vamos a insertar en la biela, la vamos a enroscar bien. Una vez que ya quede fija o dura, vamos a valernos de nuestra llave para girar ahora la otra parte del extractor, la parte plateada que tiene el vástago. ¿Qué va a pasar? Que lo negro va a quedar fijo y lo plateado va a estar entrando, empujando al vástago del eje. Ambos vástagos van a hacer presión y así van a poder extraer la biela de manera muy sencilla. Bueno, esto fue para que ustedes pudieran ver en su caso si el pedal está muy atorado y no sale, como en nuestro caso al quitar la tuerca, cómo pueden utilizar el extractor para extraer, valga la redundancia, la biela y el pedal. Bueno, entonces una vez que mostramos eso, vamos a mostrar cómo se coloca. Ponemos la biela en su posición, colocamos su tuerca y con la parte plateada de nuestro extractor, ya no la negra, porque la negra era solo para extraer, sino con la plateada vamos a apretar fuertemente la tuerca en el vástago de nuestro eje central. Entonces la colocamos y con la llave de 5 octavos sujetamos el dado y lo apretamos. Aquí sí, apriétenlo fuertemente. Aquí necesitamos apretar con bastante fuerza porque esta tuerca debe ir fija. Esta no debe de tener juego, no se debe de salir. Entonces aquí no tengan miedo al hacer fuerza, aprieten lo más fuerte que puedan y así les va a quedar ya colocada su primera biela, la de los platos o la estrella. Aprieten, les digo, lo más que se pueda. Una vez que queda la de este lado, ya podemos ahora sí colocar la cadena para que no nos estorbe y pasar a la otra biela del otro lado. Aquí el único detalle interesante que debemos tomar en cuenta es que cuando coloquen la biela contralateral, la del otro lado, deben fijarse muy bien que estas bielas queden en contraposición, que no queden hacia el mismo lado, sino que una quede hacia arriba y la otra hacia abajo, formando una línea recta, como lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos hacia abajo la biela del lado derecho y la del lado izquierdo la vamos a colocar en contraposición para que se forme una línea recta. Una vez que ya las tenemos así, nuevamente colocamos su tuerquita de la biela en su posición y con el dado plateado del extractor vamos a presionar nuestra tuerca para que nuestra biela quede bien fija a el eje central. Hacemos fuerza, recuerden aquí mucha fuerza, sujeten la biela y aprieten con mucha fuerza para que esto quede bien fijo. Una vez que tengamos esto colocado, ya solo es cuestión de insertar los pedales en cada una de las bielas y nuevamente con nuestra llave de 5 octavos apretarlos correctamente. Digo, aquí no tengan miedo con la fuerza que ejerzan sobre el eje y sobre los pedales, porque se necesita que esto quede sumamente apretado. Esto va a quedar fijo y así es como les debe de quedar el eje junto con sus bielas y sus platos. Ya esto ya queda listo, ahora solo faltan los pedales. Para colocar los pedales es importante que ustedes reconozcan que, como se puede apreciar aquí, bueno, no hace muy bien el zoom mi cámara, pero ahí tiene una R de derecho o right en inglés. Entonces colocan sus pedales como se los indiquen, la R de derecho y la L de izquierdo en inglés. Una vez que ustedes identifiquen qué pedal va de cada lado, ya solo es cuestión de apretarlos un poco con la mano y posteriormente con su llave de 5 octavos van a apretarlos nuevamente de manera muy firme, con mucha fuerza,
para que estos pedales también queden fijos y no se les vayan a zafar. Muy fuerte. Colocamos el del lado derecho y luego colocamos el del lado izquierdo con el mismo procedimiento. Insertamos el pedal en el orificio, le damos algunas vueltas con nuestra mano. Una vez que se sienta pues que ya está más duro, utilizamos nuestra llave de 5 octavos para terminar el trabajo apretando firmemente con mucha fuerza estos pedales. Y listo, aquí ya prácticamente estamos terminando con este trabajo. Ya quedaron cambiado el eje, las bielas, los pedales y así quedó este eje completamente nuevo y funcional. Podemos probarlo incluso. Aquí ya colocamos la cadena. Habíamos quitado la llanta, la volvemos a colocar. Colocamos la cadena en su plato o estrella y podemos ver que quedó funcionando correctamente. Si este video te ha gustado, te invitamos a que por favor le des un like. Asimismo, y si no lo has hecho, te invitamos a que por favor te suscribas a nuestro canal y así nos ayudes a seguir creando más contenido como este. Hasta la próxima.